Buenas tardes a todas y a todos. Les doy la bienvenida a estas jornadas del aguacate y otros cultivos subtropicales que organiza la Consejería de Agricultura, Ganadería y Pesca del Cabildo de La Palma. Permítanme, en primer lugar, excusar al presidente del Cabildo, Anselmo Pestana, que por cuestión de agenda de última hora no nos puede acompañar en esta inauguración. Como sabéis, el ADN de Caja 7 está unido desde orígenes fundamentalmente al sector primario y bueno, yo creo que en estos momentos casi que el 50% de los clientes de la entidad están vinculados con el mismo. Y por supuesto que aparte de los cultivos tradicionales como el plátano, el desarrollo que está teniendo el aguacate y otros, que seguro que a lo largo de la jornada se hablará de ellos, pues no puede ser una ocasión para dejar de apoyarlo. El plantel de las jornadas y de los ponentes creo que es lo suficientemente interesante como el aforo lo empieza a demostrar. Y yo, sin ánimo de nada más ni alargarme, felicitarles a ustedes también, porque seguro que será de provecho la jornada, y le devuelvo la palabra al consejero. Gracias. Dado en Canarias un crecimiento destacado en los últimos años. Estamos hablando de, en la actualidad, cercana a las 1.400 hectáreas, de las cuales 748 las tenemos en nuestra isla de La Palma, posicionándola en el primer puesto a nivel regional en cuanto a la presencia de este cultivo. Entre las principales causas que han generado esta situación tenemos el alto precio que esta fruta alcanza en el mercado local en ciertas épocas del año, unido a unos bajos costes de producción, ocasionados por la creencia de que se trata de un cultivo con escasa necesidad de mano de obra, de podas, de tratamientos e incluso riego, limitándose con frecuencia las labores realizadas a la simple recolección de la cosecha. Esto implica que en muchas explotaciones se realice un sistema de manejo que tiene como consecuencia la obtención de unos rendimientos por debajo de la potencialidad real del cultivo, compensado, como ya hemos dicho, por los altos precios de mercado. Esta situación sería sostenible en la medida en que los precios se mantengan a los niveles actuales, hecho cada vez más cuestionado ante la inminente entrada en producción de las nuevas plantaciones que se han establecido en los últimos años, y es que el aguacate no es ajeno a la ley universal del equilibrio entre la oferta y la demanda. Ante este escenario, debe plantearse un cambio de mentalidad dirigida hacia la consecución de una correcta gestión de aspectos fundamentales en el manejo del cultivo, con el objetivo de aumentar significativamente los rendimientos de tal manera que podamos mejorar la rentabilidad final de la explotación, aún en supuestos de menores márgenes económicos. En este sentido, el Cabildo de La Palma, que no es ajeno a esta situación, plantea esta jornada, dirigida fundamentalmente a agricultores que, si bien se dedicarán principalmente al cultivo del aguacate, por las razones antes esgrimidas, también tocarán en menor profundidad a otros cultivos subtropicales, en este caso tratando de aspectos generales de los mismos. Estas jornadas son, además, un apoyo al impulso en la formación de jóvenes agricultores, incidiendo en la producción continuada a lo largo del año y el mantenimiento de unos niveles óptimos de calidad. Es fundamental seguir promoviendo este tipo de encuentros con especialistas en estos cultivos, puesto que la producción de aguacate, en el caso particular, es un subsector en auge en la agricultura canaria y especialmente en nuestra isla de La Palma, donde va tomando cada vez más relevancia. Trabajamos para que el campo sea lo más rentable posible. Hay que innovar, mecanizar y tecnificar el trabajo para facilitar a la juventud el acceso y motivarles para incorporarse al sector. Porque los agricultores, al igual que los ganaderos y pescadores, tienen que ser empresarios del sector primario. Somos conscientes de que tenemos una serie de desventajas por ser una región ultraperiférica, lo que nos afecta en cuanto a costes de producción y al minifundismo de nuestras explotaciones. Para salvar estas desventajas, a día de hoy hay que profesionalizarse. A nadie se le escapa la gran competitividad dentro del sector primario, por lo que hay que incidir en la formación, en la innovación y en esa profesionalización de la que ya hablábamos. Quiero manifestar públicamente el agradecimiento al Instituto Canario de Investigaciones Agrarias del Gobierno de Canarias y a los cabildos de Tenerife y de Gran Canaria por su predisposición a colaborar con la celebración de estas jornadas y permitir el desplazamiento de los técnicos ponentes a las mismas.
También quiero agradecer públicamente a la entidad Caja 7, representada por su director de zona, por su patrocinio y apoyo a esta jornada. Muchas gracias, José. Permítanme despedir esta intervención deseándoles a todas y a todos una fructífera jornada y su mayor utilidad en el desarrollo de su trabajo. Muchas gracias. Bueno, pues se encuentra con nosotros el primer ponente de esta jornada sobre el aguacate aquí en el Museo Benaurita de los Llanos Aridanes. Él es Clemente Méndez, es técnico del Cabildo Insular de Tenerife y, bueno, pues en este momento ha hablado sobre cuáles son las zonas idóneas para las plantaciones del aguacate, teniendo en cuenta una serie de parámetros que él nos va a explicar a continuación. Muy importante, la temperatura, él lo ha recalcado así. Vamos a saludar. Clemente, buenas tardes. Buenas tardes a todos. Bueno, ¿cuál fue el objeto de esta charla? Y entraremos en materia, si te parece. Bueno, el objeto de esta charla es demostrarle a los agricultores que no vale sembrar el aguacate en cualquier zona. Se puede sembrar en zonas altas, pero no va a producir. Y evidentemente es un frutal y tiene que producir. Luego tiene que tener un límite en altura y un límite por debajo. Y depende si estamos hablando de la vertiente norte o sur, como habrás oído en la charla, pues tendrá sus limitaciones. Muchos de los agricultores, lo primero que pensamos, bueno, hay que primero tener un polinizador y un polinizante, bueno, el haz, el fuerte, es lo primero que nos viene a la cabeza. También que si la flor es masculina, que si es femenina, que si es A, que si es B, un enredo. Sí, el aguacate tiene su particularidad y es que o están masculino o están femenino la flor, pero nunca están los estambres para poder polinizar su mismo ovario, con lo cual el polen tiene que venir de otra flor. Claro, si todas las flores abren al mismo tiempo y hablan en femenino, tendríamos que tener un polinizante que fuese el masculino para que el polen fuese, pero tampoco esto es así. Por lo tanto, hoy en día la necesidad de polinizadores y en el porcentaje que siempre se había dicho está un poco en entredicho. Y todo depende de la temperatura. Si la temperatura sube, hay que poner polinizadores sí o sí. Y estoy pensando, estamos en los llanos de Aridanes, de aquí para abajo hay que poner polinizadores sí o sí. Pero ¿y en las breñas? Esa es la pregunta. O sea, hay que estudiarlo para cada zona. Nos comentabas con gráficos y con estudios realizados en las diferentes estaciones o fincas que tiene el Cabildo Insular de Tenerife, en la isla de Tenerife, en distintas zonas, distintos estadios de altura, que bueno, va variando con la temperatura, pero también va variando en la distribución que se haga y según nos explicabas después, de los polinizadores. Por ejemplo, si el polinizador que es el haz es fuerte para haz, el fuerte es completamente diferente al haz. Pero si pongo un aguacate que se parezca mucho al haz y que además madure en negro también como el haz, ya será más difícil reconocerlo. Pero puede ser que tengan la distinta época de maduración. Por ejemplo, estoy hablando del Marvel, una nueva variedad que hay, que es una variedad del haz. Pero que si uno está en macho, el otro está en hembra y viceversa, con lo cual sirve de polinizador. Coinciden en las floraciones, pero si yo los pongo juntos, resulta que el Marvel se recolectaría un mes más tarde que el haz. Y es muy difícil para un agricultor, una vez que los tiene juntos, poderlos diferenciar, porque externamente las hojas y el árbol y el fruto se parecen muchísimo. Por lo tanto, en ese caso es preferible poner una hilera y 4 hileras o 8 hileras y después otra hilera, ir repitiendo por hilera. Porque yo sí sé cuál es la hilera que tiene el Marvel y cuáles son las de haz. Y las has plantado, ¿no? Porque la he plantado y hasta la puedo señalizar. La puedo pintar el primer árbol, esta hilera es de Marvel. Y entonces sé dónde está el Marvel. Y poderlo recolectar cuando es su época y no antes, que no estaría para comer. Has comentado los polinizadores. Polinizadores, la abeja, el principal polinizador. Es muy importante. Tú nos lo explicabas que era la temperatura también condicionaba la polinización, ¿no? Sí, la abeja es el principal polinizador. Nosotros aquí tenemos la abeja canaria, pero realmente lo que ponemos es abeja melífera, la Apis mellifera, que bueno, tiene que volar a una cierta temperatura. Ella no vuela con temperaturas bajas, sino con temperaturas altitas, pero si tiene mucha temperatura tampoco le gusta polinizar y se va a beber para poder sobrevivir. Y eso en zonas muy calientes, en costa de la zona sur-suroeste, habría que tenerlo en cuenta porque a lo mejor no podemos sembrar aguacate, cosa que en el norte sí, porque no se alcanzan esas temperaturas.
El rango de temperatura que nos comentabas era de 17, según creo recordar, hasta 27. Hasta 25 grados. Hasta 25 grados la polinización va de perlas y va estupenda. A partir de 25, por debajo de 17, por debajo de 17 no hay polinización y por encima de 28 tampoco. Entonces hay que buscar que el aguacate tenga ese rango de temperatura. Y cuando digo rango de temperatura, estoy hablando de temperatura máxima, porque estamos hablando de temperatura a las 12 o a las 2 o a las 4 de la tarde, que sea desde 17 a 25 grados. Más temperatura, malo, y menos temperatura, imposible. También es importante, y nos decía, el agua y sobre todo para las abejas, porque bueno, cuando hay temperaturas por encima de 25, al final no van a hacer la polinización, lo primero que van a hacer es recolectar agua, ¿no? Sí, es correcto, van a ir a recolectar agua y por lo tanto pues tenemos un problema, no nos van a visitar las flores que queremos para recoger el polen y poderlo depositar en el estigma de las otras flores, y eso entonces significa que no tendríamos fruto. Importante la temperatura en relación a la altura en que está. Has hecho unos estudios durante mucho tiempo en tu área del Cabildo Insular de Tenerife para ver cuáles son las zonas que son idóneas, ¿no? Sí, nosotros afortunadamente tenemos la red de estaciones meteorológicas desde el año 94, que las empezamos a poner más densa de toda España y casi del mundo, porque tenemos 58 estaciones en la zona que es agrícola, hasta el monte. Eso nos permite saber y caracterizar todos los valles de la isla y todas las zonas de la isla en altura y saber hasta dónde podemos llegar, tanto por debajo como por arriba, con el aguacate en las distintas zonas. Desaconsejamos de forma general por encima de 600 metros en el norte, 700 en el sur, y no bajar de los 100 metros en el sur, porque pueden tener problemas de temperatura. Un lugar ideal, hablabas de la Orotava, ¿no? O las breñas, también lo he dicho. Yo siempre comparo la Orotava con las breñas, estamos en la misma orientación y estamos a la misma altura, estamos a cotas 300 metros. Es una zona que llueve, es una zona que tiene agua buena, es una zona con unos suelos volcánicos muy profundos, que no hay limitaciones de agua y que no tenemos limitaciones de temperatura. Los rendimientos más altos en Tenerife de aguacate se dan en el Valle de la Orotava, no se dan en el Valle de Güímar, por ejemplo. Que parecería lo contrario, ¿no? Claro, porque es que en Güímar hace más calor. Y claro, si en Güímar en el mes de mayo viene un tiempo socarrón que llamamos, con una bajada importante de la humedad y una subida de la temperatura, pues no va a haber polinización. Y eso es una cosa grave, muy grave. ¿En qué se tiene que fijar en el momento de la plantación? Si se puede elegir la zona de la finca también, para pues tener abundancia de aguacate. Primero hay que pensar que no todo vale, no vale irse para arriba muy alto y en costa en el norte sí, pero en el sur tengo yo mis dudas. Segundo, hay que pensar que hay que poner abejas, ver la cercanía que pueden estar las casas o lo que sea, porque hay un real decreto que hay que cumplir. Si tenemos invernaderos hay que pensar que hay que poner abejas. La gente se rió cuando lo dije, dije sí, pero es que en Tenerife hay gente que está sembrando los aguacates dentro del invernadero y ahora tienen que poner las abejas dentro del invernadero, con el peligro que eso conlleva, porque las tenemos confinadas también. Y si no hay polen, porque se ha acabado el polen, las abejas están como locas tratando de buscar polen. Y eso es abrir la puerta o entrar y nos van a atacar, y es peligroso. Y luego hay que tener en cuenta todo lo que se va a decir luego, que dirá Lorenzo, del manejo de la planta al momento de sembrarla, porque eso es fundamental. Es una inversión, como ha dicho Pedro, de 20 años. Una inversión de 20 años, no podemos llegar, coger la planta, hacer un hueco y ponerla. Eso no vale. Eso lo podemos hacer con una planta de plátanos que si a los 2 años va mal la quito y la vuelvo a sembrar. O papaya, no digamos ya una hortícola. Pero una papa, un tomate, que no me dura ni un año, pero es que 20 años es mucho. Si me equivoco, lo va a pagar mis árboles. Y luego no hay solución. Amigos agricultores, también Clemente nos ha recomendado que tengamos cuidado con la materia seca. Muchas veces, por la prontitud de la recogida del aguacate, buscando buenos precios, estamos recolectando por debajo de 21, quizás más o menos se habla de ese estadio, y quizás no están bien cuajados los aguacates.
Él hablaba sobre un 25% de materia seca como ideal, ¿no? Sí, vamos a ver. La ley obliga que el aguacate Hass tenga un 21% de materia seca. Luego eso hay que cumplirlo sí o sí porque nos obliga la ley. Otra cosa es que con un 21%, que vamos a tener un aguacate con un 9, un 10% de aceite, esté bueno de comer. Si queremos ir a calidad, tiene que ser mínimo 11%. En eso coinciden todos los chefs y todos los paneles que se han hecho, por encima de 11%. Por lo tanto, tendríamos que irnos a materia seca de 23, 24% de materia seca en el Hass para tener esa cantidad de aceite. Y eso lo deberíamos de cuidar. No podemos recolectar el aguacate hasta que no lleguemos a esos porcentajes de materia seca. Si no, estaremos haciendo un flaco favor porque no estamos diferenciando el aguacate canario del resto que sí lo podemos hacer.